haciendo ese preámbulo, yo voy a empezar. Primero, pues agradecer al área coordinadora la confianza. Deben saber ustedes que el tema de archivos y gestión documental es de particular preocupación para la ponencia que encabezo. Entonces, pues vamos a estar muy de cerca acompañándoles en todos los procesos pues que permitan tener una adecuada gestión, que les permita tener una adecuada gestión documental, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. No sé si me ayudas, Rigo, Carlos, con ir pasando las diapositivas. También si van teniendo dudas a lo largo de la explicación, sobre todo para quienes recientemente se integraron al sistema institucional de archivos. La verdad es que ya con la presentación puesta no puedo ver a todas y todos. Yo veo caras conocidas, entonces para quienes ya pasaron por este proceso, pues no les va a ser nada complicado, pero bueno, para quienes no y tengan dudas, por favor, me interrumpen en el momento que consideren, ¿no? O que tengan alguna duda. El objetivo, pues, es que ustedes como archivos de trámite conozcan los elementos técnicos y normativos para elaborar la guía de archivo documental. No sé si ya han escuchado hablar de la guía de archivo documental. Lo voy a preguntar pues así en general, porque yo sé que aquí hay quienes ya saben qué es la guía de archivo documental, han escuchado de ella, a qué creen que se refiere. ¿Nadie? No puede ser. Gracias, Magda. Es un instrumento de consulta que nos va a permitir, como sujetos obligados, que la ciudadanía pueda consultar cuál es la información que nosotros tenemos en nuestros distintos tipos de archivo, ya sea de trámite, de concentración, y en el caso del órgano garante, pues también histórico, porque contamos con un archivo histórico. Gracias, Magda. De hecho, creo que no tenemos histórico, solamente tenemos concentración. No, imagínate, para poder tener el archivo histórico se requieren ciertas características, espacio y sobre todo hacer el proceso correspondiente para poder tener archivo histórico, que son las transferencias secundarias, y esas no se han realizado, ¿no? Entonces, casi todo está detenido en archivo de concentración. Y muchas gracias, Magda. Sí, eso es la guía de archivo documental. Muchas y muchos de ustedes ya el año pasado hicieron la guía de archivo documental a 2020, que fue un poco más compleja porque ahí se registró toda la documentación que se tenía, no nada más hasta 2020, sino previo. Entonces, para este 2021, pues va a ser, yo creería, mucho más sencillo, porque van a consignar en ella los expedientes, ¿no? La información sobre los expedientes que se generaron en el periodo 2021, ¿no? Entonces, pues tendría que ser un poco más sencilla. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya pregunté por la guía, pero ahora quiero saber si ustedes saben qué son los instrumentos de control y qué son o cuáles son los de control y consulta archivística. Y ahí sí voy a pedir que vayan alzando la mano, porque es importante también saber hasta dónde ustedes reconocen los instrumentos que como archivos de trámite tienen que estar consultando para la adecuada gestión documental de esos expedientes. Entonces, pues ahí sí les pediría, si no voy a ir obligando un poco, por aquí tengo nombres, que me mencionen, ¿no? ¿Qué instrumentos de control, qué son los instrumentos de control, qué son los instrumentos de consulta y con cuáles contamos actualmente en el órgano? Por ahí veo a Lorena, a Mauricio, que esto ya se lo saben. También está Saraí, que ya estuvo, Rosy. A ver,
Adri dice sería en el... ¿Tienes micrófono, Adri? Es que no la puedo ver, si alguien me ayuda. Bueno, es que como estamos varios en la oficina, creo que va a sonar feo. No suena feo, a ver, dale. Ok. Sí. ¿Serían el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental? Cuadro de clasificación archivística. ¿Esos son instrumentos de qué? ¿De control? De control. ¿Y cuáles serían los de consulta? Esos ya los tenemos. A ver, el cuadro general de clasificación archivística, ustedes ya lo tienen y lo conocen, ¿verdad? Es correcto. ¿Con cuáles han estado trabajando? ¿Con cuáles trabajaron sus expedientes 2021? Con el cuadro 2021, incluso después de que se creara el OGAIPO, ¿cierto? Es correcto. Ok. ¿Cuáles son los de consulta? Si no me equivoco, serían los inventarios. Los inventarios, que ahorita solamente debieron haber terminado su inventario general de expedientes 2021, porque no se han hecho inventarios de transferencia primaria ni secundaria, ¿cierto? Es correcto. Sale, gracias. La que sigue, por favor. Oh, y aquí está, ¿no? Los instrumentos de control son instrumentos técnicos que van a ayudar a la organización, al control y a la conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital. Acuérdense que el ciclo vital tiene 3 fases, ¿no? La fase activa, la fase semiactiva y la fase inactiva de su documentación. Y los instrumentos de control son el cuadro general de clasificación archivística que nos permite, si ustedes, para quienes ya han estado recuerdan y para quienes no deben saberlo, el cuadro general va a permitir tener una adecuada organización de nuestros expedientes, ¿no? Nos va a permitir organizarlos de una manera adecuada y por el otro lado el catálogo de disposición documental, que es, digamos, el cuadro general más otros campos que tienen que ver con los plazos de conservación y con la valoración que en su momento hagan de estos expedientes, pues nos va a permitir también cumplir con otro proceso de la gestión documental que es la valoración y la disposición documental. Por el otro lado, tenemos a los instrumentos de consulta. Estos instrumentos son los que van a describir las series, los expedientes o documentos de archivo y que permiten su localización, su transferencia o su baja documental. Y todos estos van de la mano, ¿no? Entonces, si nos fuéramos por orden, no podemos tener instrumentos de consulta si antes no tenemos los instrumentos de control. ¿Por qué? Porque los instrumentos de consulta van a consignar información que deriva de los instrumentos de control. Por ejemplo, las series, las secciones, las series documentales, ¿no? Donde ustedes van a ubicar o van a colocar los expedientes que van generando y por el otro lado los plazos de conservación de esos expedientes. Con esa información ustedes generan el primer instrumento de consulta, que es el inventario general por expediente. ¿Por qué? Porque ustedes van a revisar ese inventario y van a saber cuándo solicitar sus transferencias de expedientes. Básicamente para eso sirven estos instrumentos, ¿no? Es para acompañar todo el proceso de gestión documental. La que sigue, por favor. Si voy muy rápido o algo, me dicen, ¿eh? Esta es otra definición de instrumentos de control e instrumentos de consulta. La referencia está anotada ahí mismo. Y José Ramón Cruz Mundet nos dice que los instrumentos de control sirven para regular y controlar el funcionamiento de un sistema archivístico y puede versar sobre el contenido de los documentos o sobre el uso, organización y servicio de los mismos. Entre otros destacan los registros de entrada y salida de fondos, los de transferencias, los de ingresos extraordinarios, los de consultas y préstamos, el plano topográfico y el calendario de conservación. Los de consulta son los que sirven para obtener información de la localización del contenido de las unidades documentales. Yo sé que ha sido muy difícil que dentro del órgano, ¿no?, tengamos interiorizado el proceso de gestión documental y la elaboración y sobre todo la consulta de estos instrumentos. No es algo que cotidianamente hagamos.
y esto lo sé porque hicimos un diagnóstico y en él nos revelaron que ponían atención o hacían los instrumentos o iban generando sus inventarios, por ejemplo, una vez que el área coordinadora les solicitaba que lo hicieran, ¿no? Entonces, no como una práctica de una adecuada gestión documental que tiene que estar ocurriendo día a día. Quiero que sepan que en la medida, y que es un proceso paulatino, pero en la medida que vayamos interiorizando y llevando a la práctica, ¿no?, la consulta de los instrumentos de control y la elaboración de los instrumentos de consulta, va a ser más fácil, por ejemplo, contestar una solicitud de información. ¿Por qué? Porque las solicitudes de información que competen a nuestras áreas necesariamente, ¿no?, tienen que ver con las funciones que nuestro reglamento, que la propia ley dice que como área tenemos que hacer. Entonces, si estos, acuérdense, los instrumentos de control, como el cuadro general, se construyó a partir de las funciones que ustedes como área realizan. Y colocar los expedientes en cada serie documental y luego trasladarlo a sus instrumentos de consulta, por ejemplo, el inventario general, donde ustedes van a poner la ubicación física del expediente, pues tendría que facilitar los procesos de localización de información. ¿Vamos bien hasta acá? No los veo, ¿eh? Entonces ahí me dicen sí o no. La que sigue, por favor. Son herramientas, como yo decía, para facilitar el desarrollo de la gestión documental. Ustedes conocen, ya las deben conocer, porque el área coordinadora, desde que entramos en octubre, ha hecho procesos formativos donde, y conferencias, y de hecho por ahí hubo un foro donde se han explicado cuáles son las etapas de la gestión documental. Entonces, pues yo quiero preguntarles a ustedes como archivo de trámite si conocen cuáles son las etapas de la gestión documental. ¿Sí saben? ¿O qué es eso? Las etapas de la gestión documental es desde el momento en que se produce un documento, se elabora, dependiendo del tema o el asunto, se clasifica, ¿no? Se organiza, se le asigna o se integra a un expediente, la conservación, y no sé si me falte algún proceso, pero el destino final, ¿no? Dependiendo de los valores que se le lleguen a asignar. Muchas gracias, Magda. Por ahí Lore nos está poniendo, a ver, Lore, ahí voy. Dice planeación, producción, trámite, organización, transferencia. Dependiendo del autor o la autora, pero también la propia ley de archivos no los marca. Son, si no me recuerdo, 6 etapas. A veces le ponen 7 si dividen acceso y consulta, por ejemplo. Pero sí, empieza como bien señalaba Magda, con la producción de la documentación, es decir, desde el momento que elaboramos un documento de archivo, por ejemplo, un oficio, ¿no? O recibimos, ¿no? Cuando se produce, digámoslo así. Y a partir de ahí viene una etapa para ese documento que tiene que ver con la organización. Y esa es la segunda etapa de la gestión documental. Entonces, llamamos producción, organización, acceso y consulta, porque esos documentos los ocupamos, ¿no? Por eso está en nuestro archivo de trámite. Viene la etapa de valoración de esa documentación, que esa sería la cuarta etapa, y la valoración, yo sé que ustedes están en el proceso de construcción del catálogo de disposición documental, entonces muy probablemente ya están realizando la valoración de la documentación que están generando, ¿no? Y la valoración no es otra cosa que determinar el valor primario, que es lo que da sentido al origen de ese documento, es decir, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué fue creado? ¿No? Para una cosa administrativa, legal, fiscal, contable, creo que son esas, que es la valoración primaria, ¿no? Y en un segundo momento se hace la valoración secundaria, para que no se confundan,
para la elaboración del CADIDO se hace un estimado, es decir, se hace una primera apreciación de la valoración secundaria, esto es si tiene o no valor histórico, la documentación que estamos generando, y para eso hay criterios, y criterios que yo sé que el área coordinadora debió enviarles para la elaboración del CADIDO, ¿no? Pero esa misma valoración se hace previo a una transferencia secundaria. ¿Por qué? Porque esa valoración puede que haya cambiado entre que se hizo el catálogo de disposición documental y previo a su disposición o su destino final, ya sea transferencia secundaria o baja, ¿no? Pensemos en una solicitud, las solicitudes de acceso a la información puede que no tengan un valor secundario, un valor histórico, pero que una de ellas, ¿no? Algún proceso del proceso de una solicitud de información haya generado un interés público enorme, que se haya difundido en medios, que se hayan abierto incluso, supongamos, actos de corrupción, ¿no? Que haya personas, es decir, que sea algo que detone y que eso no lo vamos a saber en este momento en que estamos haciendo el catálogo, sino una vez que ya vayamos a definir su destino final, ¿no? Entonces, esa es la etapa de valoración, que es otra de las etapas de la gestión documental. Es decir, no nada más producimos el documento, lo organizamos, lo clasificamos, tenemos un proceso para acceder y consultar sin poner en riesgo el propio documento, sino que se valora, ¿no? Determinamos el fin para el cual fue creado, cuánto tiempo mantiene ese fin para el cual fue creado, y después si tiene una valoración histórica o no. La siguiente etapa es la disposición documental. ¿Qué vamos a hacer con esa documentación una vez que terminó su fase activa? ¿No? Y su fase semiactiva también. ¿Lo vamos a dar de baja o lo vamos a transferir al archivo histórico? Básicamente esa es la etapa de disposición documental y finalmente la de conservación. Esas son las 6 etapas de la gestión documental. Les insisto, hay autores que pueden manejar una etapa más o que las dividen. Si ustedes conocen otra, pues igual estaría bien que la comentaran. Pero si no, estas 6 etapas sirven y creo que funcionan para el fin de esta capacitación. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ustedes como archivo de trámite, ¿no? Y Rigo como archivo de concentración, van a estar realizando actividades en cada una de estas etapas que yo acabo de mencionar. Le damos gracias. Estos son los dos, esto ya lo expliqué, son los dos instrumentos de control. Actualmente tenemos ya el cuadro general de clasificación archivística para el ejercicio 2022, que ustedes mismos elaboraron a partir, 1, de la experiencia del cuadro anterior, y 2, de las funciones, las atribuciones que por normativa tienen, pero también de la experiencia que ya hay en la integración de expedientes, porque yo quiero creer que ustedes ya integran expedientes, es decir, que ya no tenemos los recopiladores de oficios de entrada y oficios de salida o minutario. Nadie tiene eso en su oficina, ¿verdad? Y quien sí lo tenga, que me lo diga también. Qué bueno que ninguna de las áreas tiene esto. Yo sé que es una práctica muy arraigada hacerlo así, sobre todo para quienes están recibiendo y tienen o han tenido la responsabilidad de tener estos grandes minutarios, pero eso no ayuda. Es más, eso ni siquiera debe existir dentro de lo que conocemos como la gestión documental. Eso ni siquiera se puede considerar, porque lo que hacemos lo adecuado es generar expedientes por procesos, por temas, ¿no? Por series. Entonces, pues bueno, me da gusto que ya, cuando nosotros empezamos con el trabajo de gestión documental, casi todas las áreas tenían estos minutarios, pero además tenían copia de la copia de la copia, ¿no? Y eso
lo que hace es llenarnos de papel y complicar también la localización de la documentación. Estos son nuestros dos instrumentos de control. La que sigue, por favor. Y los instrumentos de consulta. Aquí hay como un debate, si lo queremos ver así, sobre si la guía de archivo documental es un instrumento de consulta o no. En materia de archivos, digamos, en la propia Ley General de Archivos, no necesariamente la considera como un instrumento de consulta. Esta guía de archivo documental nace como una obligación de transparencia, no de gestión documental, ¿no? Y estaba más pensada en función justo de dar a conocer a las personas la cantidad de expedientes que cada unidad administrativa que conforma el sujeto obligado produce y tiene, ¿no? Y por el otro lado tenemos los inventarios, que estos sí son específicamente de apoyo para los archivos de trámite en consultar, ¿no? O para consultar aquellos expedientes que van cumpliendo su primera fase en el ciclo vital, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, facilitar la elaboración de o las transferencias primarias y secundarias con un debido proceso. ¿Continuamos? Y vamos con la guía, que es lo que a ustedes les ocupa. Les voy a decir una cosa bien simple. Si ustedes ya tienen, que tendrían que tenerlo, el inventario general por expediente 2021, la guía no les tomaría ni medio día hacerla. ¿Quiénes de ustedes ya tienen? Acuérdense, quienes ya estaban y quienes se integraron al órgano, quienes son nuevos, digamos, en la función de archivo de trámite, debieron los archivos de trámite que les entregaron, que les hicieron la entrega-recepción, entregarles los inventarios documentales. Porque, y esto sí es algo que tiene que ver directamente con su titular, es decir, ustedes ya deben tener el inventario general 2021, porque se lo fueron actualizando trimestralmente. Se hizo el primer trimestre, se hizo el segundo trimestre, el tercer trimestre y debió hacerse el cuarto trimestre. Entonces yo quiero preguntarles quiénes de ustedes hicieron el cuarto trimestre de los inventarios generales. ¿Se acuerdan que se iba actualizando, no? Y para quienes no, preguntarles si cuando recibieron la oficina, les entregaron, cuando recibieron la responsabilidad de archivo de trámite, el archivo de trámite saliente les entregó esos inventarios. Pongan en el chat quién sí tiene el inventario general 2021. Ok, nadie. ¿Y quién tiene el inventario general actualizado por lo menos hasta el tercer trimestre? 2021. ¿Al segundo trimestre? No, pues estamos en problemas porque yo sé que ahí pediría auxilio del área coordinadora. ¿Hasta qué trimestre actualizaron inventarios, Rigo? Se actualizaron hasta el tercer trimestre. Entonces ya no los tienen. Es importante, si el área coordinadora los tiene, ustedes como archivos de trámite los deben tener, y si no, váyanlos solicitando y váyanlos actualizando, porque esa es otra obligación que como archivos de trámite tienen. Y esos inventarios tienen que publicarse, ya es una obligación del 70, del artículo 70 de la Ley General, publicar esos inventarios. Entonces, si ustedes no los envían al área coordinadora de archivos, el área coordinadora de archivos no los puede publicar.
¿no? Entonces, bueno, ahí también pedir el apoyo del área coordinadora, yo estoy segura que ya los va a solicitar. No tendría que ser un problema porque ese ejercicio ya se hizo, es decir, el formato está, los instrumentos de consulta para poder elaborar el cuadro, para poder elaborar el inventario está, y lo único que tienen que hacer es irlo actualizando. Si cambió, por ejemplo, el volumen del expediente. Magda dice, en el departamento sí me entregaron el inventario. Ok, y no sé hasta qué fecha te lo entregaron, Magda, pero ya tendríamos que tener el inventario 2021, ¿no? Bueno, fuera de ese paréntesis, continúo. La guía de archivo documental es un instrumento, como ustedes pueden leer en la diapositiva, que ofrece un panorama general del fondo. Aquí no tenemos fondos, solo tenemos un fondo, que es el del órgano, ¿no? El fondo documental de cada archivo, mediante la descripción de las series que contiene, ¿no? Aquí nosotros ya tenemos definidas las series que contiene nuestro fondo y que corresponden con las series establecidas en el cuadro general de clasificación archivística, con la diferencia que presenta dichas series por área productora, es decir, por el área administrativa que las produjo o que las resguarda. Ustedes recordarán, ¿no?, que cuando hicieron el cuadro de clasificación archivística, ya sea el 2022 a quienes les tocó el 2022 y el 2021 a quienes les tocó el 2021, se hizo por funciones, no por áreas. Y ese fue un gran cambio, ¿no?, que se hizo al interior del entonces instituto y que se mantuvo en el órgano, de ya no hacerlo por áreas, sino por funciones. Y han de saber ustedes que hay series que comparten distintas áreas. Por ejemplo, las series de solicitudes de información, ¿no? Todas las áreas contestamos y generamos expedientes sobre las solicitudes de información que nos llegan. ¿Qué va a pasar con la guía de archivo documental? Que no se va a presentar nada más por serie, sino que cada área va a alimentar o va a poner la información de los expedientes que están generando y que corresponden a determinada serie, ¿no? Esa es la diferencia entre el cuadro, por decirlo de alguna manera, y la guía de archivo. Aquí sí se va a presentar por área y la va a firmar su titular, ¿no? La que sigue, por favor. La guía de archivo documental también es un instrumento auxiliar de consulta al interior, en este caso de la institución a través de sus archivos de trámite, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite identificar de manera general las series que se van produciendo, que van alimentando, organizan y resguardan las diferentes áreas, que producen, organizan y resguardan las diferentes áreas del sujeto obligado. También nos va a permitir conocer el volumen, características de los expedientes contenidos en las series documentales de las áreas productoras, en este caso de sus propias áreas, ¿no? Conocer la procedencia de las series documentales y las funciones y actividades de los cuales se derivan y la etapa del ciclo vital en que se encuentra. Conocer la ubicación física de los expedientes clasificados en las series documentales para efectos de localización y consulta de información que contienen. La que sigue, por favor. Su diseño y propósito es de carácter informativo, por eso es bien importante ser como muy claro. Si se dan cuenta, a diferencia del inventario, que en el inventario sí te pide, por ejemplo, el número de expediente e información mucho más detallada, en la guía en realidad se nombra el número de expedientes que han generado por serie documental, ¿no? Y dónde se encuentra localizada esa información, si se encuentra en una nube, si se encuentra en la computadora, o si se encuentra de manera física, y dónde, ¿no? También el nombre del área productora de dichos expedientes. O sea, ustedes imagínense, para efectos de acceso a la información, que una persona va a consultar la guía, ¿no? Y va a saber, a lo mejor, le va a ayudar a preguntar de manera mucho más concreta y más cercana a lo que tenemos y lo que hacemos, una pregunta, ¿no? Una solicitud de información. Entonces, también sirve para eso, para que la gente sepa
qué áreas están produciendo qué series, qué expedientes derivadas de sus funciones. El nombre del titular del área productora y de los responsables y o custodios de los expedientes, en este caso ustedes como archivos de trámite, que integran las series en sus etapas de trámite, concentración o histórica, incluyendo datos generales de contacto como dirección, teléfono y correo electrónico, ¿no? La que sigue, por favor. Por sus características y fines informativos, esta guía de archivo documental es una herramienta que sirve, ya lo había yo mencionado, para el ejercicio social del derecho de acceso a la información, ya que informa de las agrupaciones de documentos en los que se concretan las actuaciones administrativas de los sujetos obligados. Es decir, cuando iniciamos a hacer seguramente les pasó en el cuadro, hacer las series documentales, estas series que derivaban de las funciones, ustedes tuvieron que hacer un mapeo de sus funciones y ahí seguramente pudieron detectar qué documentación no estaban generando o qué función no estaban ejerciendo sus áreas, no ustedes como archivo de trámite. Acuérdense que ustedes como archivo de trámite resguardan, ¿no? Y sus áreas, sus direcciones, las secretarías, etcétera, son las responsables de esas funciones que aparecen en el reglamento. Si alguna función carecía de documento probatorio, pues ustedes no podían, uno, se daban cuenta o se dan cuenta que no están ejerciendo esa función, o dos, y esto nos pasó con varias áreas, que ejercen la función pero no la documentan, ¿no? Entonces daban asesorías y no tenían ningún respaldo, ninguna expresión documental sobre esas asesorías, ¿no? Entonces, imagínense que llegara una solicitud que pidiera la documentación o la expresión documental, ¿no? Sobre las asesorías brindadas por determinada área. ¿Qué iban a entregar? Entonces, bien importante que ustedes sepan, ¿no? Que todas estas funciones, es decir, que no tendría que haber una serie documental sin expediente. A menos porque sí hay funciones que no pueden ser ejercidas, por ejemplo, en el caso del área coordinadora o de nosotros como órgano, tener el sistema automatizado de archivos. No lo tenemos, ¿por qué? Pues porque todavía no hemos hecho una depuración o una adecuada gestión de la documentación que está en archivo de concentración, por lo tanto no podemos digitalizar todo y no se puede empezar a automatizar si no tenemos base para hacerlo. Y ahí hay una justificación bien clara, pero no en todas las funciones que como áreas tenemos que estar ejecutando y documentando. Entonces, esta guía de archivo informa, ¿no? De esos documentos en los que vamos a concretar las actuaciones administrativas y su publicación obligatoria. Acuérdense, yo dije hace rato, la guía de archivo documental nace como una obligación de transparencia incluso antes de la publicación de la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos sí menciona la obligatoriedad de la elaboración y publicación de esta guía, pero en realidad esta guía se debió elaborar mucho antes de la publicación de la Ley General. No es una obligación directa de transparencia. Y posibilita esta guía que las personas las conozcan, ubiquen y puedan ejercer su derecho a acceder a esa información que contiene, ¿no? Entonces, también yo diría que más que un instrumento pensado para facilitar el trabajo de archivo de trámite, la guía de archivo documental es un instrumento para facilitarle a la gente, a la ciudadanía, a las personas, el ejercicio del derecho de acceso a la información. Para ustedes, sí son los inventarios generales, ¿no? Porque ahí consignan cuándo tengo que pedir mi transferencia primaria, si ya concluyó la fase activa de mi expediente, etcétera. La que sigue, por favor. Y aquí está el fundamento jurídico. La Ley General de Archivos, en su artículo 14, mandata que además de los instrumentos, por eso les decía que la Ley General de Archivos no necesariamente considera la guía de archivo documental como un instrumento de consulta archivístico. Sí es un instrumento de consulta, insisto, para la ciudadanía, en materia de transparencia, pero no necesariamente en la materia archivística como tal. Para eso sí están los inventarios.
Entonces, los sujetos obligados, además de tener instrumentos de control y consulta, deberán contar y poner a disposición del público la guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados, a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La que sigue, por favor. Además, el artículo 70, ¿no? En su fracción 45, si no me equivoco, sí. La ley general establece que en la ley federal y en las entidades federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan. Y ahí señalan el catálogo de disposición solamente y la guía de archivo documental. Ahora, en la última reforma que hicieron a los lineamientos técnicos generales para la publicación de información, ya se incorporó, además de estos dos, el cuadro general de clasificación archivística, los inventarios, ¿no? Los inventarios documentales, el programa anual de desarrollo archivístico, el cumplimiento, ¿no? El informe de cumplimiento al PADA, al Programa Anual de Desarrollo Archivístico, y además los índices de información clasificada como reservada. Entonces, creció, digamos, el número de formatos que hay que cargar en esta fracción y, insisto, además de la guía, pues se tienen que publicar los inventarios. Por eso es importante, y yo les pediría que hagan ya la actualización de su inventario y tengan el inventario general por expediente del año 2021. La que sigue, por favor. También los lineamientos para la organización y conservación de los archivos establece que la guía de archivo documental se tiene que hacer y se tiene que publicar, ¿no? Y que debe tener como mínimo la descripción general contenida en las series documentales que conforman los archivos de trámite, nombre, cargo, dirección y correo electrónico del titular de cada una de las áreas responsables de la información. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son las etapas para la elaboración o la actualización de la guía de archivo documental, que seguramente desde el área coordinadora, pues estarán ahí diciéndoles en qué momento van a tener que entregar qué. En la etapa 1 se hace una programación del proceso para la elaboración o la actualización de la guía. En este caso va a ser una actualización a 2021. Por eso yo les decía, tiene que ser un trabajo mucho más sencillo que lo que ya hicieron o que la guía documental 2020. Que 2020 sí tuvo que consignar todos los expedientes que ustedes tenían en su archivo de trámite. Ojo, esa información está pública. Entonces, no deben, bajo ninguna circunstancia, deshacerse de esa documentación sin un debido procedimiento. Porque esa información está pública. Basta con que alguien agarre y diga, le voy a preguntar a la Dirección de Asuntos Jurídicos tal cosa, y porque está reportado ese expediente en la guía de archivo documental. Entonces, esto, no sé si estén aquí titulares de áreas, directoras, directores, es bien importante que hablen con su personal, ¿no? Quienes tienen el resguardo de estos expedientes, que no tendría que ser otra persona más que el archivo de trámite designado, la persona que esté como archivo de trámite, y esperen a que se generen los procedimientos adecuados desde el área coordinadora de archivos para poder hacer las transferencias de esta documentación, porque toda esa se consignó, incluso, ¿no? Tuvimos, se consignó en esa guía de archivo 2020 aquella información y se cruzó con sus actas de entrega-recepción. Entonces, si su acta de entrega-recepción decía, yo recibí 50 expedientes, su guía de archivo no podía decir, tengo menos de 50 expedientes. Eran 50 más los que hubieran generado. Entonces, esa guía 2020 ya está, ¿no? Ya está hecha, está publicada en nuestro portal de transparencia, en la plataforma nacional e incluso en el micrositio del área coordinadora de archivos.
Y ahorita lo que vamos a hacer es actualizarla, entonces van a consignar solamente los expedientes que generaron en el periodo 2021. La segunda etapa es el llenado de la guía de archivo documental, que esto lo hacen las y los responsables de archivo de trámite. Las responsables y los responsables de archivo de trámite, y en este caso de concentración, llenan el formato que probablemente el área coordinadora de archivos les va a proporcionar. Luego viene la etapa de integración de la información, porque solamente es una guía de archivo documental por sujeto obligado, ¿no? Entonces, cada área va a mandar su formato al área coordinadora de archivos. Y el área coordinadora de archivos va a tener que integrar la información de los 3 archivos, bueno, en este caso 2, no tenemos histórico, ¿no? En una sola guía, digamos, en un solo documento. Luego viene la etapa de validación y aprobación de la guía documental y finalmente la difusión de la guía de archivo documental, la que sigue, por favor. Entonces, todo esto lo vamos a hacer, ¿no? Todas estas 5 etapas que yo acabo de mencionar, las van a estar trabajando de la mano del área coordinadora de archivos. Ahora, la persona que es responsable del área coordinadora de archivos debe, para la elaboración o actualización de la guía de archivo documental, establecer un plan de trabajo, ¿sí? Ese plan de trabajo les debe decir las actividades que se van a realizar. Y entre esas actividades no puede faltar verificar que ya contemos con el cuadro general de clasificación archivística y con el catálogo de disposición documental y las debidas fichas técnicas de valoración documental. Ese plan también debe contener el calendario con las fechas para que ustedes entreguen los formularios, ¿no? Las fechas en que se las van a revisar y que ustedes tienen que entregar. Programar sesiones de asesoría dirigidas a responsables de los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico. La que sigue, por favor. Eso le toca al área coordinadora, ¿no? Para la etapa 2, que es el llenado de la guía, por ustedes, que son responsables de archivo de trámite, el área coordinadora debe distribuir el formulario de registro, ¿no? De la guía. Les van a dar un formulario y les tienen que, aunado al formulario, dar un instructivo para el llenado de ese formulario y les va a solicitar vía oficio, lo tiene que hacer formalmente porque acuérdense, yo sé que es engorroso, que el tema de gestión documental no nos gusta, que es aburrido, que fuchi, que asumimos como parte de nuestra función principal porque aparejado a eso hacemos otras cosas. Eso yo lo sé, pero hay una responsabilidad, ¿no? Por ley que tenemos que cumplir y que si no la hacemos bien, hay sanción. Hay sanción tanto en la ley de responsabilidades administrativas como en la ley general de archivos. Entonces, y todos vamos de la mano, ¿no? El área coordinadora tiene una función, archivos de trámite tienen otra función, titulares de área tienen otra función, ¿no? Que en conjunto, y Consejo General, por supuesto, también, que en conjunto tenemos que ir haciendo, ¿no? Y que tenemos que ir haciendo y con muchísima comunicación, porque pues, no son procesos sencillos, son engorrosos y son complejos. Entonces, sí, el área coordinadora, su responsabilidad es la planeación y mandarles oficialmente la solicitud del llenado de la guía de archivo documental, y en ese momento la responsabilidad se vuelve para archivos de trámite y titulares de área. ¿Sí? En ese momento ya sale del área coordinadora y es responsabilidad de ustedes llenar y actualizar su guía de archivo documental. Verificar que el formulario sea llenado y en su caso realizar el acompañamiento necesario, ¿no? Entonces ustedes pueden solicitar asesorías al área coordinadora de archivos, trabajar con ellos y bueno, ya el área sabrá cómo organizar ese tema. Validar que en el formulario se describan de forma correcta y completa los siguientes datos obligatorios. La que sigue, por favor. Y aquí están los elementos de la guía, ¿no? Un área de identificación del sujeto obligado y productor. Aquí están descritas. No se las quiero repetir porque vamos a ver el formulario ahorita,
digamos que esto que está aquí escrito tiene que verse reflejado en el formulario que les va a enviar el área coordinadora de archivos. La que sigue, por favor. Se identifica área, se identifican las series, ¿no? El fondo, la sección, la serie documental, código de clasificación, descripción de la serie, fechas extremas. Ojo con las fechas extremas para efectos de la guía. Ponemos al inicio la fecha en que se generó el primer documento que integra nuestros expedientes, el primer expediente, y la última fecha del último documento que integra ese expediente y que se generó, ¿sí? Que no puede ser, por ejemplo, o tendría que ser en el caso de administración antes del 31 de diciembre, ¿no? O 31 de diciembre. Para el caso de otras áreas que salieron de vacaciones antes y que ya no generaron nada, pues probablemente será por ahí del 16 de diciembre, no lo sé. La que sigue, por favor. Volumen de la serie documental, ubicación física, transferencias o bajas o notas. Insisto, no voy a repetir todo esto porque vamos a ver el formulario. La que sigue. Un área de control y registro de responsables, ahí debe venir el nombre, cargo y firma del responsable de la o el responsable de archivo de trámite que llenó el formulario. Pero no nada más firma el archivo de trámite. Esto tiene que ser validado por su titular. Entonces, si archivo de trámite, por ejemplo, es Rosy, ¿no? Ahí es que las dos son Urrietas, ¿verdad? Bueno, Rosy de tecnologías, que no sé si es archivo de trámite ahora, o Saraí, ¿no? Claro, Saraí lo va a llenar, pero su titular, que en este caso es su director, lo va a validar, y lo va a validar con su firma. Y así lo va a mandar al área coordinadora de archivos. La que sigue, por favor. Ok. Después el área coordinadora va a integrar toda la guía, va a compilar cada uno de los, ¿no? Y lo va a hacer en orden. Primero va a colocar toda la información de los archivos de trámite, luego toda la información de archivo de concentración. Insisto, todavía no tenemos histórico. La que sigue, por favor. Luego viene la validación y aprobación, ¿no? Ya de la guía, porque acuérdense que la validación de cada área es el formulario de cada archivo de trámite, pero la guía es toda la guía del órgano, ¿no? Entonces, ustedes y sus titulares mandan al área coordinadora, el área coordinadora integra toda la guía, ¿no? Y esta guía va a ser validado por responsable de área coordinadora de archivos, por comité de transparencia, y no recuerdo, ahí sí recuérdame, Rigo, si lo pasamos a Consejo General, me parece que sí. La que sigue, por favor. Una vez validada y autorizada, no tengo claro si pasa a Consejo General. El año pasado lo pasamos por Consejo General, porque finalmente la titularidad de todo el sujeto obligado pues recae en ese consejo. Entonces, una vez que comité lo haya validado, probablemente pasará a Consejo General, y una vez que es validada y autorizada esta guía de archivos, se publica ya en el sistema de portales de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional, y esto lo hace el área coordinadora de archivos. Sí, aprueba el Consejo General, comisionada. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí. Entonces, una vez que pasa por Consejo General, ya puede ser difundida y publicada tanto en el portal institucional como en el sistema de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. La que sigue, por favor. Y ahora sí, Rigo, si me pones el formulario que ellas y ellos van a estar llenando. Si ustedes ya tuvieran su inventario general 2021, lo único que tendrían que hacer es trasladar la información a la guía, ¿no? Pero como entiendo que no se tiene, entonces lo van a hacer al revés, van a hacer primero la guía y después van a actualizar, me imagino, su inventario. Pero estas dos cosas sí es importante y urgente que las hagan porque estas se publican anualmente, ¿no? Entonces, yo sé que los tiempos, que el cambio se hizo en octubre y eso nos da un margen también de maniobra en el tiempo, pero
a efectos de que ustedes puedan cumplir pues con esta obligación, pero también que vayan manteniendo en orden, es decir, que porque si dejan pasar tiempo se les van acumulando expedientes y volver a contar, créanme, no sé si hay aquí personas que tuvieron que hacer guía 2020 y que tuvieron que hacer sus inventarios, y la contadera, yo me acuerdo de, por ejemplo, de Secretaría General de Acuerdos, o sea, que Secretaría General de Acuerdos pudiera contar y pudiera sacar el volumen de sus expedientes, pues le tomó mucho tiempo. Entonces, si ustedes van dejando cuando tengan que consignar en su inventario, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si es trimestral, ya después tendrán su capacitación sobre la elaboración de los inventarios generales, ¿no? Para no detenerme más, pero la sugerencia es que lo hagan cotidiano, que se vuelva una práctica cotidiana para quienes son responsables de archivo de trámite, estar integrando los expedientes y estarlos organizando debidamente conforme al cuadro general de clasificación archivística. Este es el formato que ustedes van a tener de la guía de archivo documental. Ahí está el área de identificación del sujeto obligado que vieron en la presentación. Está el nombre, está el logotipo, está la fecha en que se elabora. Este es un ejemplo de la Secretaría Técnica específicamente, y del área, creo que este es de área coordinadora de archivos, ¿no? Está el nombre del titular, si le van bajando, por favor. Está el teléfono, por eso les decíamos que era más para transparencia. Fíjense, cualquiera que tome la guía, pues va a saber a qué área comunicarse dependiendo de la necesidad que tenga, ¿no? Está el correo electrónico institucional, está el tipo de archivo, que en este caso es trámite, está el domicilio donde se ubica el archivo, está el nombre de la persona responsable del archivo de trámite. Bájale, por favor, Rigo, porque... Y también está el correo institucional de quien funge como archivo de trámite, ¿no? Entonces está el correo institucional de su titular y de archivo de trámite. Está el área de identificación de series, el fondo es el órgano garante, aunque tengan expedientes, esto es bien importante, que se generaron con el fondo documental IAIP. Y hay un acuerdo aprobado por Consejo General en el cual se aprobó el Cuadro General de Clasificación Archivística 2022 y en él se consigna, o del OGAIPO más bien, y en él hay una cláusula pregunta, ¿quién conoce eso? ¿No? Bueno, ese acuerdo lo deben conocer, ¿no? Porque va a resolverles dudas, ¿no? Muy probablemente una duda acá fue, ay, si yo tengo expedientes ya ahí y ya es el órgano, ya son dos fondos. Entonces, en ese acuerdo se estableció una cláusula que dice básicamente que los expedientes que se hayan generado hasta la aprobación de ese cuadro en 2022, es decir, que todo el ejercicio 2021 se iba a hacer con el Cuadro General de Clasificación Archivística que en su momento tuvo el IAI. ¿Por qué? Uno, porque no teníamos cuadro del Fondo GAIPO, y dos, porque las funciones, aunque hubo cambio de denominación de la institución, no hubo un cambio radical en las funciones, es decir, se mantenían, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está el fondo y están las secciones, en este caso es la de planeación, ¿no? Entonces se pone la serie documental, que esta información de la serie, esta que está aquí, la 12.3, ya está en el cuadro, solo la tienen que jalar. El nombre de la serie ya está en el cuadro, solo lo tienen que jalar. La descripción, aquí sí, ustedes van a tener que hacer una adecuada descripción de qué contiene la documentación de esa serie, ¿no? Expedientes relativos a capacitación. Podrán tener 1, 5, 10, 15, 20. Otra vez las fechas, insisto, la primera fecha que van a tomar es la que abre su expediente. Acuérdense que la serie puede tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 expedientes, o solo uno. Si tienen 8 o 10,
es el primer documento que se generó de esa serie, ¿no? Y su fecha extrema, última, pues el último documento generado de esa serie. Si ustedes abrieron expediente de capacitación en enero y generaron el expediente de Secretaría de las Mujeres, capacitación, o no sé cómo lo hagan, supongamos que hacen expediente de capacitaciones a sujetos obligados y de capacitaciones a sociedad civil, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y empezaron con una capacitación a sujeto obligado y ahí está su primer oficio, aunque estén dos expedientes distintos. El primer oficio que abre el primer expediente es la fecha que van a colocar ahí, y el último expediente, el último documento que se generó, no sé si en el expediente 5, ¿no? Ese será la fecha de cierre. Y podemos tener las fechas totales 2021 de esa serie documental. En el volumen y soporte van a poner la cantidad de expedientes que tienen de esa serie documental. No de documentos, de expedientes. ¿Sí? Donde ponen el número de fojas es en el inventario, por eso les digo que es importante que lo actualicen, para que no se les acumule. Van a poner si el soporte es en papel, ¿no? También puede haber expedientes híbridos, es decir, que tengan algunos expedientes electrónicos y otros en papel, por ejemplo, los formularios. En el caso de capacitación, puede que en soporte papel tengan la solicitud que hizo, ¿no? El sujeto obligado solicitando la capacitación, y, por ejemplo, que el área de capacitación haya recogido, si fue vía Zoom, la lista de asistencia en un formulario de Google. Entonces, ahí es un expediente híbrido, hay que ponerlo en la guía, ¿no? O sea, contamos con expediente en soporte, con documentos en soporte papel y en electrónico. También hay que colocar la ubicación física, ahí muy probablemente en las asesorías, ya la ubicación física está en la guía de archivo 2020. Por lo menos lo que tiene que ver con la ubicación de la oficina. Si algunas oficinas cambiaron, pues hay que cambiar la ubicación, ¿no? Se encuentra en la oficina, ¿no? En el archivo, en la oficina del archivo de trámite de la supervisión de verificación, ubicada en piso 1, pasillo, no sé si es sur, oficina 2, y esa ubicación se las va a facilitar mucho, Rigo, porque ahí definimos planta baja, piso 1, pasillo norte, pasillo sur, ¿no? Y cómo se contabilizaron las oficinas. Y también van a tener que consignar ahí si ha habido transferencias o bajas documentales. En este caso, pues no se ha hecho ninguna transferencia hasta que yo tengo memoria. Y bueno, básicamente eso es todo. Aquí ya hay otra sección, por ejemplo, que esta es una común, esta la van a tener que llenar todos porque yo estoy segura que todas las áreas tuvieron por lo menos una solicitud de información, de acceso a la información durante el año. Y es esta, ¿no? La 10.1. No sé si haya dudas hasta acá. Deja ahí exacto, ahí donde está la anotación. ¿Qué determinó en este caso el archivo de trámite del área coordinadora de archivos? Si quieres, si le bajas un poquito, Rigo, para que yo pueda leer, es que no veo toda la anotación. Que quede en medio, eso, ahí. En los casos de arriba que no tienen esta anotación, el archivo de trámite solo tuvo expedientes que se generaron en el fondo YAIP. Es decir, su expediente dice YAIP, ¿no? O son funciones que se realizaron por el YAIP. Pero en este caso de esta serie documental, tiene expedientes que se hicieron en un primer momento hasta el 27 de octubre con el YAIP y después del 27 de octubre con el OGAIP. Y lo que está consignando acá es el acuerdo la cláusula del acuerdo del que yo les hablé, ¿no? Que dice
que derivado de la instauración del órgano garante, ustedes lo pueden leer ahí, y de conformidad con el 5º transitorio de la Ley de Transparencia, el Consejo General, la presente guía de archivo documental comprende los periodos del 1 de enero al 26 de octubre, YAIP, y 27 de octubre al 31 de diciembre, OGAIP. ¿Por qué? Porque las series documentales son las que se generaron en YAIP. Entonces, tienen siempre el apartado de notas, que es un espacio que nos permite clarificar cuando algo de nuestro formato sale del propio formato. Por ejemplo, la Secretaría Técnica en la Guía de Archivo Documental 2020, en notas, consignó que solamente tenía en archivo de trámite parte del proceso de las sesiones del Consejo General, que no tenía todos los expedientes de toda la serie. ¿Por qué? Porque es una serie compartida durante todo el proceso con Secretaría General de Acuerdos. Entonces, una parte de las sesiones las tiene la Secretaría Técnica y otra parte las tiene la Secretaría General de Acuerdos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta parte, el apartado de notas sirve para clarificar, insisto, todo lo necesario, ¿no? Y sobre todo aquello que escape al propio formato, es decir, que no les cuadre aquí de chin. Si cuando tengan duda de es que yo tengo tal cosa, bueno, la sección de notas puede servir para eso. En este caso, yo sí sugeriría que tomaran como esta recomendación que ya está en la guía de la Secretaría Técnica del Área Coordinadora de Archivos, de aquellas series que tengan expedientes de los dos fondos, pues igual clarificarlo y decir que esto se sustenta en ese acuerdo, ¿no? En ese acuerdo por el cual el Consejo General determinó o determinamos que los expedientes se iban a seguir generando con el cuadro general de clasificación archivística vigente en ese momento. Si bajamos hasta la sección de firmas, ok, no sé, falta que incorpore el área coordinadora a la sección de firmas, que es la validación, pero ahí vienen espacios, o van a estar espacios, o más bien ahí tienen que colocar quién llenó el formulario y la firma, porque esto lo van a tener que entregar en electrónico y en papel, con su firma autógrafa y el nombre de su titular que valida el formulario de guía de archivo documental que van a enviar al área coordinadora de archivos firmado por ambas partes. Y pues bueno, no sé si me quitas ya la presentación, Rigo. En el formulario, en una segunda pestaña, ya el área coordinadora les puso el instructivo para el llenado, ¿no? Entonces, pues no tendría que ser algo complicado. Insisto, si ustedes ya tuvieran sus inventarios, sería más fácil porque ya tienen consignadas las series, es decir, ya saben qué series van a colocar en el inventario, ya saben cuántos expedientes generaron por cada serie, ya saben las fechas extremas, todo eso se puede jalar del inventario, pero si no lo tienen, lo van a hacer al revés, van a hacer primero su guía y luego actualizarán su inventario documental, ¿no? Pues, su inventario general de expedientes.